Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Agarraos muy fuerte y bien a la silla porque el vídeo que os traigo en el día de hoy os va a dejar a todo el mundo de piedra. De hecho, yo anoche estaba que me subía por las paredes, yo estaba tranquilamente en la cama viendo algo cuando de repente entro a Twitter y pues estalló algo que madre mía, lo que os traigo en el día de hoy, gente. Es que no os hacéis una idea de lo que os traigo en el día de hoy. Y diréis, Playing tampoco será para tanto. Bueno, si te digo que ya conocemos el roadmap de 2026 y de 2027 para el mundo de Ark, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Porque la verdad estoy viendo cosas y vi cosas todas diferentes, cosas nuevas, cosas que os vengo a mostrar en el día de hoy con información. Porque ayer tuvieron una reunión de inversores Snail Games y dentro de esa reunión de inversores, aparte de hablar de otras muchas cosas, pues hablaron de la franquicia de Ark. Y sí, estuvo Jeremy por allí. Para todo aquel que no sepa quién es Jeremy, vivís en una cueva, lo siento decirlo en el alma, pero Jeremy es uno de los fundadores de Studio Wildcard y del juego en sí. Y en esa reunión de inversores pues enseñó varias cosas. La primera enseñó pues el KR con una imagen que tenéis ahora mismo en pantalla de Bob, ¿vale? Renderizado con un Unreal Engine 5, con lo cual nos hace ver que esta persona, este Bob, pues aparecerá también en las cinemáticas o cositas dentro del lore de Lost Colony. Aparte de esa imagen, también enseñaron un tráiler, ¿vale? Enseñaron ya el tráiler de lanzamiento de Lost Colony, que por respeto para todas aquellas personas que no queréis verlo, no queréis comeros spoiler hasta mañana, que de hecho sale mañana la expansión, ya sabéis que sale aquí en España a las 9 de la noche hora española, pues en Latinoamérica no sé a qué hora saldrá, echad cálculos, ¿vale? Si aquí será a las 9 de la noche hora española, pues echad cálculos a vuestra franja horaria. De todas formas, para el quien lo quiera ver, os voy a dejar el vídeo en la descripción, ¿vale? Por si queréis ir a verlo, os voy a dejar el minuto exacto en el cual pues sale el tráiler. No se ve muy bien porque sale muy de fondo, es una llamada, una videollamada que están como en una conferencia, con lo cual pues vais a ver que las imágenes que pongo pues no son en HD, lo siento mucho, pero es lo que hay. Pero todo esto es verídico, o sea, esto no es IA, esto no es nada malo, ¿vale? Esto es verídico, es real. Así que eso, si queréis ver el tráiler antes de tiempo, lo dejo abajo en la descripción. Ojalá salga el tráiler mañana pronto para poder verlo, pero ya os digo, o sea, no voy a compartirlo aquí en pantalla porque por respeto a la gente que no quiera verlo todavía, pues no lo voy a poner, ¿vale? Quien quiera verlo lo tenéis en la descripción. Y no solo pasaron estas cosas, sino que Jeremy nos enseñó el roadmap que va a tener Ark Survival Ascended durante el año que viene y durante 2027. De hecho, ahora mismo tenéis la imagen en pantalla y ahora mismo estaréis dando volteretas como daba yo anoche, ¿no? Porque vemos aquí un montón de cosas que la verdad no nos suena para nada, todo es nuevo, ¿no? Tenemos ahí el Ark Survival of the Fittest, que diréis, ¿por qué otra vez el Ark Survival of the Fittest? Hablaremos de él también. Tenemos el Bob's True Tales, que ya sabéis que estaba confirmado que tendremos dos nuevos Bob's True Tales el año que viene, con lo cual ahí tenemos la primera parte y otra la tendremos en 2027, que ya sabemos un poquito las temáticas de las que irán estos Bob's True Tales, porque habló Jeremy, dio como una breve explicación de los productos y tal en esta conferencia, ¿vale? Con lo cual yo he traducido todo lo que ha dicho, salvo algunas cosas que me estaba por encima la persona que estaba haciendo la videollamada, ¿vale? Con lo cual algunas cosas pues son... no podía traducirlas porque no escuchaba directamente a Jeremy, no lo escuchaba, con lo cual pues no podía saber lo que decía, pero de lo demás sí que tengo información, ¿vale? Tenemos también ahí en el tercer trimestre ese World Creator, Ark World Creator. ¿De qué se tratará este Ark World Creator? Y tenemos ya para final de año ese Ark Dragontopia para el año que viene. De hecho, aquí dentro de 2026 no está Fjordur, no está Crystal Isles, no está Los Island, no está ninguno de los tres. ¿Alguno de estos mapas saldrá en 2026? Seguramente también. Aparte de eso tendremos los 5 nuevos DLCs que ya están confirmados, que uno sería el Araneo, el Quetzal, el Giganoto, el Tercino y finalmente el Megalosaurus, que ganó la semana pasada. Y no solo eso, sino que también tendremos votaciones y saldrá mucho más contenido a lo largo de 2026. No os preocupéis, no solo vamos a tener esto, ¿vale? Y diréis, ¿dónde está Genesis 1? Tranquilo, calma, ahora te diré dónde está. No te precipites. Y luego en 2027 pues tendremos Ark Atlantis, Ark Bob's True Tales Galaxy Wars y Ark Legacy of Santiago. Pero de esto os tenéis que fijar muy bien en el logo, porque la verdad que no concuerda mucho con el logo de Ark Survival Ascended, ¿verdad?
ahora hablaremos de ello. Como os conozco y sé que sois muy ansias, vamos ya con el pastel. Nos vamos ya con el pastel porque sé que mucha gente dirá, pero Playing, di ya qué es esto, no sé qué, que me estoy tirando de los pelos, quiero saber qué es cada cosa de estas. Bueno, yo os voy a dar la información que ha dicho Jeremy, o que la ha dicho un poco por encima, y luego yo voy a daros mi conclusión de lo que podría ser. Vale, pues algunas cosas acertaré, otras no, vale, esto como siempre. Pero el profeta de Ark, o sea, si yo pocas veces me suelo equivocar, por no decir que nunca. Así que agarraos a la silla, que empezamos. Para todo aquel que se pregunte qué es Q1, Q2, Q3, Q4, significan los cuadrantes del año, ¿vale? Sería cuadrante 1 trimestralmente, ¿vale? Serían 3, 2 serían 6... 3 serían 9 y 4 serían 12, haciendo así los meses que tenemos en un año. Vamos con el primer trimestre, ¿no? Enero, febrero, marzo, que llegaría Survival of the Fittest, que lo relanzarán, por así decirlo, y es que según Jeremy, este modo de juego lo va a llevar Studio Sirens. Para todo aquel que no esté familiarizado con quiénes son Studio Sirens, sí, son la gente que hizo Ark Aquatica en el Evolved. Sé que mucha gente ahora mismo dirá, pero ¿cómo pueden contratar a estas personas para que lleven algo y que tomen las riendas o que toquen algo de la Ascended, ¿no? Bueno, con Aquatica tuvieron los recursos que tuvieron, básicamente salió un bodrio de expansión, por no decir una mierda empapelada, porque de verdad lo digo, si estáis pensando en comprar Ark Aquatica todavía, no lo hagáis porque estáis desperdiciando el dinero, invertirlo, yo que sé, en un Happy Meal, invertirlo en comida, invertirlo en cartas de Pokémon, invertirlo en lo que queráis, menos en Aquatica. Según Jeremy, el estudio principal no tiene los recursos ni el tiempo para dedicarle a este nuevo modo de juego, ¿no? Ya sabéis que este modo de juego revivió en el Evolved. Yo, como jugador antiguo del Evolved, pues os puedo decir que la verdad yo me lo pasaba muy bien. De hecho tenéis varios vídeos en el canal de hace un par de años, los cuales pues yo me lo pasaba muy bien, jugaba mucho, pero todo tenía un límite, ¿no? Todo tenía un límite. Y la verdad que yo acabé quemado y acabé cansado del teaming que hacían en solitario. También acabé cansado del balanceo que no tenía ni pies ni cabeza con lo que hacían, porque las Reapers metieron de la noche a la mañana a las Reapers eran infumables, no podías bajártelas ni con un tila, con nada, porque no había ninguna criatura lumínica para poder contrarrestar a la Reaper hacía la peonza todo el rato, tirabas del área y ahora ya ganaba la partida. Era un poco raro jugar en ese meta, no era un poco raro, pero en lo que duró antes del meta ese, pues la verdad que yo me lo pasé muy bien con el Rhino, con Giganoto, tengo victorias también con Allosaurus, tengo victorias con un montón de dinos, la verdad me lo pasé muy bien, con Karcha inclusive también. Y me lo pasé muy bien y la verdad que moló mucho, ojalá reviva, porque la verdad me gustaría volver a darle caña al Survival of the Fittest, porque yo la verdad me lo pasaba muy pero que muy bien. De hecho han dicho que quieren convertir esto o que quieren que entre dentro del mercado de los esports. A ver, yo sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Yo no veo al SOT entrando en el mundo de los esports porque básicamente, punto número 1, el matchmaking daba asco, o sea, no había matchmaking directamente, era entrar en una lobby, esperar 15 minutos a que entrase toda la gente y jugar la partida. Así no puedes tener un juego competitivo, si no hay sistema de rangos, si no hay sistema de matchmaking, si no hay incentivos por llegar a X rango, no puedes convertir un juego en un wannabe, ¿vale? En un quiero y no puedo. Con lo cual, ya tienen que cambiar mucho las cosas para que el SOTF vuelva a ser lo que era hace años. O sea, yo jugué mucho y sé de lo que hablo. O sea, no puedes esperar 15 minutos para una partida cuando llega alguien de trabajar y no puede esperarse 15 minutos para jugar una partida. El matchmaking tiene que ser ya, instantáneo, pum. Entro en partida, juego, muero y ya está, y vuelvo a otra partida. Pero en fin, veremos a ver este relanzamiento del SOTF, a ver qué nos tiene preparado Studio Sirens, porque esto no lo lleva Studio Wildcard, os quiero recalcar, ¿vale? Con lo cual, si es un fracaso, señalad a quien hay que señalar, pero no a quien no hay que señalar, como se hace siempre, ¿no? Vamos con el segundo trimestre, con estos Ark Bob's True Tales, que el nombre en esta imagen pues es básicamente no se ve lo que dice, pero este nuevo Bob's True Tale, que sería el primero, se llamaría Tides of Fortune, ¿vale? Bob's True Tales Tides of Fortune llegará junto a Genesis 1, con lo cual ya podemos ver cuándo llegará Genesis 1, en abril, mayo o junio, con lo cual pues ya sabéis cuándo llegará Genesis 1, lo cual va a tardar un poquito.
este Bob's True Tales estará enfocado en la temática de los piratas. De hecho viene al pelo porque ya sabéis que en Genesis 1 ganó el Paleoctopus y no hay una criatura pues más icónica, ¿no? de los piratas, que sería un pulpo, ¿no? Un kraken, un pulpo gigante, aunque bueno, un kraken sería más como un calamar, ¿no? Pero sí, podemos tener esa comparación con lo que sería un pulpo gigantesco, ¿no? Con lo cual el Paleoctopus pues entra muy bien con esta temática de piratas y no dio más detalles, con lo cual Bob's True Tales, el primero, pues temática de piratas, ya sabéis que esto será de pago. De hecho es raro porque anoche en el Discord, ya sabéis que yo en el Discord pues suelo hablar con todo el mundo, así que si queréis entrar pues os lo dejo abajo en la descripción. Estuvimos debatiendo un poco y diciendo, vale, pero ¿cómo vas a pagar por un Bob's True Tales si luego el otro sale el año que viene? Esto es fácil, esto es como los Colony, como ha pasado, ¿no? Seguramente tú compres el Bob's True Tales y dentro de esa expansión pues te metan Fantastic Tales, que obviamente tienen que salir el año que viene, y también pues lo mismo te meten el Dragontopia, o vete tú a saber, lo mismo pues pagas una vez todo y ya estaría, como pasa con los Colony. Con lo cual, por eso no os preocupéis, cuando salga pues ya veremos precios, hablaremos de qué contiene y todo eso, pero bueno, yo mi pronóstico, ¿vale? Es que salga estos Bob's True Tales, que lo compres, ¿vale? Y que no tengas que comprarlo el año que viene, sino que en ese pack te incluye algún Fantastic Tales a lo largo del año, o vete tú a saber, te incluirán algo 100%, merecerá la pena gastarse el dinero, ya sabéis, como siempre. En el tercer trimestre, ¿vale? Julio, agosto, septiembre, esto llegaría en verano, ¿vale? Tenemos el Ark World Creator. Mucha gente se pensará, ¿qué es esto, Plane? ¿Es un nuevo juego? No, será una nueva función para Ark Survival Ascended. Será similar al modding, pero con la característica que podrás crearlo dentro del juego. Ellos te van a dar los recursos para que tú puedas crear lo que te salga de ahí abajo. Podremos crear nuevos mundos y más cosas, pero no pude escuchar qué más cosas porque justo me tapó hablando quien estaba haciendo la conferencia y no pude escuchar bien a Jeremy, con lo cual disculpadme. Según Jeremy, esto no va a ser como el Dev Kit, ¿vale? Nos van a dar las herramientas, nos van a facilitar las cosas para que todo el mundo podamos crear lo que nosotros queramos, desde nuevos mundos, nuevos mapas, todo lo que queramos, libertad, ¿vale? Diríamos que sería como un modo creativo, pero básicamente siendo nosotros el dios, ¿no? Haciendo, lo puedo poner como un poco en similitud a esas arcas procedurales que nos metieron en el Evolved, que de hecho creo que no están en el Ascended, y la verdad que esta funcionalidad me parece muy top, porque podremos crear los mapas que nosotros queramos. Obviamente seguramente tardemos algo de tiempo, pero nos van a facilitar mucho las herramientas para que todo el mundo podamos crearlo. Esto no va a ser como el Dev Kit, ¿vale? Con lo cual esto pues nos va a ser mucho más fácil para todas aquellas personas que somos torpes en crear mods, en crear mapas y todo eso, pues con esto será como más interesante, ¿no? A lo mejor tienes algo de terraformar el mapa, no sé, habrá cosillas que habrá que verlas porque tampoco ha dado muchos detalles, pero que cuando salga lo veremos más en profundidad porque saldrá el año que viene por verano. Y para culminar, para terminar este 2026, pues este último tramo que sería octubre, noviembre, diciembre, podemos ya prever un poquito que será seguramente diciembre cuando salga esto, y es que Ark Dragontopia, gente, agarraos a la silla, será una nueva expansión. No han compartido muchos detalles acerca de ello, de hecho Jeremy no dijo nada más acerca de esto, ¿vale? Solo dijo que Ark Dragontopia será una nueva expansión, pero ya os adelanto yo que esta expansión no va a ser canon. Digamos que será como un Ark alternativo o algo por el estilo, a lo mejor tiene algo que ver con los Bob's True Tales, a lo mejor entre medias que pasen este tipo de cosas, pero en el lore no encaja un mundo de dragones, ¿qué queréis que os diga, no? El lore sería pues Genesis 1, Genesis 2 y este Legacy of Santiago, que ahora os diré de qué trata. ¿Qué nos podemos esperar en Dragontopia? Pues un mundo de dragones, no un mundo fantástico, un mundo de dragones. Todas aquellas personas que penséis que Ark es un juego de dinosaurios, por favor, mirad el lore, revisad el lore, vais a ver que los dinosaurios están puestos ahí por algo y que cualquier cosa que exista o que no exista también puede estar dentro de esa línea temporal, ¿vale? Para todas aquellas personas que he visto muchos comentarios de Ark ya no es un juego de dinosaurios, tal, no sé qué. Sí, nos enamoramos por los dinosaurios, pero el lore está ahí, el lore no miente, con lo cual os recomiendo revisar el lore porque si no, no vais a entender nada de lo que pasa dentro del mundo de Ark, con razón. Así que gente,
echadle un vistazo, que sale los Colony. Cuando salga los Colony veremos toda la historia aquí en el canal. Habiendo terminado con 2026, vamos con 2027, y es que podemos ver 3 nuevos productos, ¿no? Tenemos ahí Ark Atlantis, que llegaría en enero, febrero o marzo, ¿vale? Este Ark Atlantis, según Jeremy, no es una nueva expansión, con lo cual será un nuevo mapa, ¿vale? Lo único que ha dicho es que va a ser divertido, ¿vale? No ha compartido muchos detalles, sino que Ark Atlantis va a ser bastante divertido, con lo cual, pues, no ha dicho nada más, ¿vale? No ha dicho spoiler porque obviamente queda mucho tiempo, pero yo apuesto a que esto va a ser una Quantica, pero 1000 veces mejor y bien hecho. Yo creo que va a ser algo así. De hecho, el mapa de Atlantis ya lo tenemos como mod aquí dentro de Ark Survival Ascended, con lo cual no me extrañaría que ese Ark Atlantis, que es un mod, pues salga en la red oficial relanzado como si fuese Astraeos. Básicamente como pasaba en el Evolved, ¿no? Ya sabéis que Astraeos pues salió mod y luego se convirtió en oficial, pues aquí puede pasar exactamente lo mismo, y es que Atlantis puede ser un mod y luego convertirse en oficial, con lo cual veremos a ver finalmente lo que es Atlantis, pero esperemos que tenga mejor pinta de lo que es Aquatica. Estoy wildcard, por favor. En el segundo trimestre, abril, mayo, junio, tendríamos estos Bob's True Tales Galaxy Wars, que obviamente esto saldrá junto a Genesis 2, al igual que Tides of Fortune llegará con Genesis 1. Diréis, hay que esperar un año para Genesis 2. Todo tiene sentido, tranquilos. Calma, que ahora lo entenderéis. Ha dicho Jeremy que estos Bob's True Tales Galaxy Wars, ¿vale? Tratará de batallas espaciales y, nuevamente, vuelvo a repetir que llegará junto a Genesis 2, ¿vale? También recalcar que estos dos Bob's True Tales llegará con una criatura cada una, porque ya sabéis que los Bob's Tall Tales pues vino con Scorched el Oasisaur, con Aberration el Cosmo y con Extinction el Armadogo. Pues bien, con Tides of Fortune, que llegará el año que viene, tendremos una nueva criatura, y con el Galaxy Wars tendremos otra criatura más en 2027. A esto hay que sumar todo lo que he dicho al principio del vídeo, ¿vale? TLCs, nuevos Fantastic Tames y mucho más. Porque sí, faltan criaturas de Garuga por meter en la red oficial, falta el Cryolophosaurus, falta también el Suchomimus, falta también el Velociraptor de Garuga, falta también el Deinocheirus de Garuga, faltan un montón de criaturas que metan dentro del juego en la red oficial, con lo cual no os preocupéis que esto no va a ser todo lo que tengamos en 2026 y en 2027. Y ya para finalizar, en este último tramo del año de 2027, ¿vale? Para preparar todo para 2028, que supuestamente, entre muchas comillas, sale Ark 2, ¿no? Y es que como nos podemos fijar en el logo, este logo no es de Ark Ascended. Este logo es de Ark 2, y es que sí, como ya vaticinamos, como ya dijimos hace unos cuantos meses, unas cuantas semanas, con el vídeo de información de esa entrevista que tuvo Rasclar con Jeremy, de hecho, dijo que obviamente habrá una nueva expansión canon en la historia, y obviamente esta expansión canon en la historia va después de Genesis 2, con lo cual tiene sentido de que Genesis 2 salga en 2027. Así que sí, este Ark Legacy of Santiago parte 1, han dicho, ojo con la parte 1, que seguramente habrá una parte 2 en 2028, liderará a la transición a Ark 2. Como ya bien dijimos en ese vídeo, esto va a ser la precuela antes de que salga Ark 2, que contará con nuevas mecánicas, nuevas funciones, nuevo contenido y mucho más acerca del lore, porque sí, en cuanto al lore, ahora vienen los Colony que sale mañana, luego vendría Genesis 1, Genesis 2 y este Ark Legacy of Santiago, que sería la precuela de cómo llegan todas esas naves desde el espacio a un planeta a colonizarlo, ¿vale? Porque obviamente pues tendrán que colonizar algún planeta para que sea posible Ark 2, con lo cual nos tienen que preparar para cuando salga Ark 2 ver todo el lore y que continúe ese lore en esa línea temporal. Con lo cual Dragontopia no creo que entre dentro del lore, ¿vale? Será una Ark alternativa con cosas de dragones y todo eso. Nueva expansión obviamente será de pago, Bob's True Tales será de pago, todo esto que veis aquí será de pago menos el soft, ¿vale? Todo esto será de pago, así que id ahorrando porque luego no quiero lloros. Aunque bueno, el World Creator será gratuito también, porque es una herramienta dentro del juego la cual todo el mundo podrá disfrutar y podrá utilizar. Así que nada, ¿qué os parece todo este roadmap que tendremos en 2026 y en 2027? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Dejádmelo en los comentarios. A mí sinceramente me ha llamado la atención mucho todo el tema del lore. Ya sabéis que me flipa, ya sabéis que es la mejor serie que tengo en el canal.
De hecho, cuando salgan los Colony tardaré algo de tiempo para empezar ya con la historia de los Colony, pero me llama bastante la atención tanto Dragontopia como Atlantis. Y también Legacy of Santiago obviamente es la guinda del pastel, ¿no? Es lo que más hype tengo por ver la precuela de Ark 2, porque como veis el logo es totalmente distinto, de hecho es el logo de Ark 2. Así que nada, ¿cuál ha sido tu favorito? Dejádmelo en los comentarios. Agradecería muchísimo que reventarais el botón de like, suscríbete y aprieta la campanita, porque a partir de mañana se viene un aluvión de contenido de los Colony que no os hacéis una idea. De hecho ya he visto el tráiler y tiene una pinta que os voy a decir, y de hecho lo digo aquí abiertamente, es uno de los mejores mapas que tendremos en todo Ark. Hasta ahí puedo contar. O sea, me parece flipante todo lo que he visto, aunque se ve muy pixelado, pero la verdad que juzgadlo por vosotros mismos. Os dejo el vídeo abajo en la descripción, aunque mañana lo analizaremos aquí en el canal, como siempre. Ya sabéis, cuando sale una expansión lo analizamos aquí en el canal, así que a partir de mañana, si sale mañana y no se retrasa hasta el día 19, pues mañana empezaremos con todo el contenido nuevo. De hecho, os pido paciencia porque tardaré un poco con los cómo tamear. Ya sabéis que voy a subir todo, desde viendo las criaturas, cómo spawnearlas, viendo el mapa, viendo todo lo que te ofrece, nuevos ítems, cómo spawnearlos, todo eso lo tendréis aquí en el canal como cada expansión. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete y aprieta la campanita. Que tengáis un excelente día, gente, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.